Bienvenidas y bienvenidos a la clase sobre diagnóstico participativo. Soy Nelson Corredor Trejo, facilitador de la unidad curricular Tutoría de Proyectos 1, Trayecto 1, Trimestre 1 del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida, Cleber Ramírez. El diagnóstico participativo es una fase previa a la formulación del problema e implica el reconocimiento lo más completo posible de la situación objeto de estudio. Conviene examinar la realidad a estudiar, las personas, el entorno, las características y las circunstancias que van a incidir en el desarrollo del proyecto. Es preciso llegar a describir los problemas e intentar conseguir que todos los miembros del grupo o equipo de trabajo tomen conciencia de los mismos. De esta forma es más fácil el llegar a una solución satisfactoria. El diagnóstico de la realidad es una fase de gran importancia para la elaboración de proyectos socio-integradores. Permite ubicar los principales problemas, desempeñar sus causas de fondo y ofrecer vías de acción para irlos resolviendo. El objetivo del diagnóstico es el conocimiento de la realidad. Constituye una de las herramientas teórico-metodológicas más importantes para acercarnos al conocimiento de la realidad objeto de estudio. Para Spinoza, en su obra publicada en 1986, página 77, el diagnóstico previo a la formulación de un proyecto es el reconocimiento que se realiza en el terreno mismo donde se proyecta ejecutar una acción determinada, de los síntomas o signos reales y concretos de una situación problemática. Cuanto más preciso y profundo es el conocimiento de la realidad existente previa a la ejecución de un proyecto, más fácil será determinar el impacto y los efectos que se logran con las acciones del mismo. El diagnóstico constituye la primera etapa dentro de un proceso de planificación. Es la actividad a través de la cual se interpreta la realidad que interesa transformar. Generalmente, el proceso de diagnóstico empieza cuando se necesita enfrentar problemas que ya comienzan a manifestarse en la comunidad, que están siendo detectados por las organizaciones sociales o por las instituciones y que necesiten resolverse mediante acciones prácticas. Por ejemplo, falta de servicios básicos, aseo urbano, electricidad, agua, asfalto, inseguridad, desempleo, falta de infraestructura recreativa, canchas, centros culturales, parques, plazas, de infraestructura social, escuelas, consultorios, jardines infantiles, recreación, entre otros. En síntesis, el diagnóstico permite comprender los problemas que plantea la realidad, de tal manera de obtener los conocimientos necesarios para planificar acciones y soluciones viables. Por lo anterior, podemos decir que diagnosticar es investigar, porque no se puede actuar sobre algo que se desconoce. Todos podemos saber y conocer una realidad social, pero este saber y conocer puede ser insuficiente, parcial o equivocado. De lo contrario, actuar sin tener un diagnóstico puede traer por consecuencia, primero, equivocarse con la selección de problemas a resolver. Segundo, atender los problemas secundarios y no los principales o urgentes. Tercero, la posibilidad de que se entiendan mal las causas y relaciones entre los problemas, y así acertar parcialmente en las soluciones, desperdiciando trabajo, tiempo y recursos. Cuarto, planificar y ejecutar acciones poco viables, por no conocer suficientemente los diferentes aspectos del problema. En definitiva, para encontrar una solución eficaz, se debe tratar de comprender a fondo el problema que aqueja a la comunidad. Muchas veces se conoce solo algunos elementos sueltos o superficiales. Si se limita a esos conocimientos sin ampliarlos o profundizarlos, es probable que las acciones tengan poco impacto y finalmente el problema no sea resuelto. El diagnóstico permite comprender los problemas que plantea la realidad, de tal manera de obtener los conocimientos necesarios para planificar acciones y soluciones viables. En lo fundamental, un diagnóstico participativo permite
Conocer mejor la propia realidad, los problemas y sus causas, dando especial relevancia al punto de vista de quienes viven esa realidad. Seleccionar áreas de intervención de acuerdo a criterios comunes de priorización. Motivar a la comunidad hacia la búsqueda de soluciones viables. Levantar propuestas de solución compartidas entre la comunidad y las instituciones públicas y privadas, según sea el caso. Junto a lo anterior, el diagnóstico participativo constituye una valiosa experiencia educativa en sí misma, en la cual se comparten experiencias, se intercambian conocimientos, se aprende a utilizar técnicas para recoger información, entre otros aspectos de importancia para la formación integral de los estudiantes del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil. Como en todo proceso educativo participativo, el diagnóstico parte necesariamente de los conocimientos y experiencias de los participantes. Por su vivencia diaria, la gente siempre tiene conocimientos de su propia realidad, aunque sean limitados. Sobre la base de esto se inicia el proceso de reflexión y la búsqueda de profundización en los niveles de información. Una condición básica para una efectiva participación en el proceso de diagnóstico es asegurar que todos los participantes tengan la suficiente información acerca de los objetivos, la metodología y los mecanismos de participación de cada uno de los actores involucrados. Para hacer del diagnóstico participativo un verdadero proceso educativo, se requiere seguir una serie de pasos. Un problema social afecta negativamente las condiciones de vida de una comunidad. Generalmente, los problemas se refieren a carencias que afectan la calidad de vida. Por ejemplo, la mala calidad en la vivienda, falta de espacios públicos, problemas de acceso al barrio, entre otras necesidades. Problemas de convivencia entre los vecinos. Por ejemplo, delincuencia, drogadicción, alcoholismo, vagancia. Un problema dentro de la comunidad afecta directamente a las personas, por ende las experiencias y sentimientos que expresan los distintos sectores o actores de la comunidad comprometidos en el proceso constituyen la materia prima para el diagnóstico. Sin embargo, hacen falta algunas aclaraciones y acuerdos, porque seguramente se tendrán distintas formas de ver y evaluar los problemas. Por lo anterior, resulta importante que, junto con las personas involucradas, se llegue a un acuerdo sobre el problema central a diagnosticar. Es evidente que será imposible abordar todos los problemas a la vez. Por eso es necesario discutir los problemas para, finalmente, seleccionar uno entre todos. Esa es la primera tarea a cumplir. ¿Cómo escoger el problema más urgente, es decir, el problema central? Es importante considerar que la selección de un tema principal siempre tendrá relación con los intereses y problemas de personas, grupos o instituciones involucradas. Por esta razón, se recomienda utilizar información para conocer mejor el problema, cómo se manifiesta, cuál es su extensión e intensidad, dónde y desde cuándo se da. La información puede extraerse a partir de dos fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias están fundamentadas en la información reunida a través de observaciones, entrevistas, encuestas, reuniones, asambleas y otras técnicas para la recolección de la información. Las fuentes secundarias están disponibles para el caso de una comuna o un consejo comunal en los planes de desarrollo comunal, como también en documentos, estudios y diagnósticos sectoriales de los municipios u otras instituciones del entorno, en general en textos que refieren al tema en cuestión. En el caso de las fuentes primarias, la información puede reunirse a través de una consulta directa a la comunidad sobre los problemas que los aquejan. Existen diversas maneras y métodos tanto para identificar los problemas que afectan a una comunidad como para decir cuál de esas situaciones se escogerá como problema central. Uno de los métodos más comunes es la lluvia de ideas. Este método sirve para identificar los problemas sentidos por los propios afectados. La lluvia de ideas consiste en reunir a un importante grupo de la comunidad, ojalá distintas personas, mujeres, trabajadores, jóvenes, adultos mayores, y consultarles cuáles son sus problemas. A partir de todo lo mencionado, se escoge el que se considere más urgente.
Finalmente, en base a lo recolectado en las fuentes primarias y secundarias, se debe reflexionar sobre cuál es el problema más urgente. Para identificar el problema central se debe ir más allá de la sola recolección de información. A partir de los datos obtenidos, es recomendable reflexionar e identificar el problema central en base a los criterios de gravedad y urgencia del problema, cantidad de personas afectadas, grado de disposición de la comunidad a movilizarse para la búsqueda de soluciones al problema, es decir, analizar los recursos disponibles. La elección del problema central se realiza en comunidad, en una reunión en donde participen, ojalá, todos los sectores. A eso llamamos diagnóstico participativo. Se pueden convocar a reuniones especiales de diagnóstico, pero también hay que aprovechar las reuniones habituales que realizan las distintas organizaciones comunitarias, solicitándoles un tiempo para estos efectos. Es importante recalcar que los integrantes del equipo de trabajo sean los moderadores, para que de esa forma se eviten desórdenes durante la reunión. Ya identificado el problema central, es necesario conocerlo a fondo. Sin embargo, esto no es fácil, ya que se deben seguir una serie de tareas para conocer a profundidad el problema y sus causas. Ya identificado el problema central, es necesario conocerlo a fondo. Sin embargo, esto no es fácil, ya que se debe seguir una serie de tareas para conocer a profundidad el problema y sus causas. Para iniciar nuestro diagnóstico participativo y desarrollar un trabajo sistemático y ordenado en la tarea de investigar el problema que deseamos conocer, debemos diseñar un plan de trabajo que guíe tal propósito. Para ello se recomienda el siguiente esquema. Primero, constituir un equipo de trabajo que conducirá todo el proceso de diagnóstico. Se necesita definir quiénes se harán responsables de realizar el diagnóstico. Para ello, se sugiere definir el número de personas, su perfil y las tareas asociadas que se requieren para el desarrollo del diagnóstico. Esto es, desde principio a fin. Segundo, delimitar el área geográfica de la intervención que se va a diagnosticar. Ello implica precisar con exactitud la unidad territorial donde se expresa el problema y donde se buscará información. Para ello es necesario hacer el croquis de la comunidad y luego el mapa comunitario. Tercero, definir los objetivos generales y específicos de la investigación participativa. Para el caso de los objetivos generales se debe plantear lo que se quiere lograr al finalizar el proceso de diagnóstico, es decir, el producto final. Respecto de los objetivos específicos, se trata de explicitar tareas relevantes del proceso que se irán cumpliendo durante su ejecución. Cuarto, definir las técnicas que se usarán para recolectar la información. Como se trata de un diagnóstico participativo, se sugieren reuniones y asambleas con la comunidad, entrevistas con líderes, grupos de discusión y diálogos entre organizaciones sociales. Como técnicas se utilizan la observación y la encuesta. Como instrumentos, la lluvia de ideas, el diario de campo, los sociogramas, el cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, entre otros instrumentos necesarios para la recolección de la información. Quinto, establecer un cronograma de trabajo con plazos específicos. Aquí se deben ordenar todas las tareas, por muy específicas que sean, y definir para cada una de ellas sus plazos de ejecución y responsables de que ello ocurra. Este cronograma de actividades se conoce como diagrama de Gantt. Después de haber identificado el problema central y teniendo nuestro plan de trabajo definido, iniciamos la investigación del diagnóstico. Para ello hay algunas preguntas que son de gran utilidad para conocer a fondo el problema central. ¿A qué porcentaje de la población afecta el problema? Es importante conocer la magnitud en que la comunidad se ve afectada por el problema. Por ejemplo, en una comunidad se presenta el problema de la rotura de la tubería de aguas negras, por lo que comenzaron a fluir y estancarse en la vía pública. Una buena forma de establecer el porcentaje de la población afectada es recurrir a los centros educativos cercanos al lugar del problema y preguntar por la cantidad de niños total
del centro educativo, en caso de tratarse de una escuela de educación primaria. Luego, visitar casas de familias cercanas al lugar del problema. Se indaga con el Consejo Comunal la cantidad total de personas que viven en la comunidad y se establece, mediante una simple regla de 3, el porcentaje de personas afectadas. ¿En qué situaciones se agudiza el problema? Reconocer el o los momentos en que un problema se agudiza puede ser útil para buscarle solución. ¿Qué soluciones se han intentado antes? ¿Hay instituciones o fundaciones que se encarguen del problema? Rara vez un problema comunitario no ha sido enfrentado alguna vez. Debemos aprender de las experiencias anteriores, de sus éxitos y sus fracasos. ¿Qué soluciones se han intentado antes? ¿Cuáles son los pros y contras de cada una? En este momento se debe indagar con los voceros del Consejo Comunal, en caso de existir como organización de participación ciudadana en la comunidad, si se ha acudido a los organismos de gobierno para la solución del problema o si a través del Consejo Comunal se han elaborado proyectos para solucionar la situación problemática. ¿Cuáles son las causas del problema? Este punto es muy importante, ya que de las causas halladas se podrán plantear posibles soluciones. Tratar de determinar las causas no es fácil, dado que se requiere de un trabajo mayor, más exhaustivo, donde se combinen información secundaria, documentos y soluciones ya existentes con información primaria, opiniones de los afectados por el problema. ¿Cómo saber cuáles son las causas del problema? Cualquier documento que tenga relación con el problema será de gran utilidad. Sin embargo, lo más importante es revisar las explicaciones que atribuyen los afectados directos del problema. Si bien los documentos existentes demuestran las causas de esa situación problemática que se quiere investigar, aquellas causas no necesariamente son las mismas que producen el problema en la comunidad. Por esa razón es relevante preguntarles a los mismos afectados. Posterior a estas dos actividades, recolección de información estadística y recolección de las opiniones de los afectados, se debe integrar la información y a partir de allí proponer las causas probables del problema. Es decir, a partir de los datos obtenidos se discute sobre el problema, tratando de explicar su desarrollo, su origen, sus relaciones y consecuencias. ¿Qué consecuencias acarrea? Rara vez un problema afecta a todas las personas de la misma manera. Entonces, ¿a quiénes afecta con mayor fuerza y cómo las afecta? Para ello se deben identificar los efectos del problema. En este caso, un problema de aguas negras en la vía pública afecta a toda la población residente en la comunidad. ¿Hay algún método que simplifique el ejercicio anterior? Un buen método que permite visualizar mejor si las causas propuestas inciden realmente en el problema es el método conocido como árbol de problemas. A través de la figura gráfica de un árbol es posible organizar cuáles son las causas, el problema y sus efectos. El árbol de problemas es de una ayuda importante para entender la problemática a resolver. En él se expresan en encadenamiento tipo causa-efecto las condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación con el problema en cuestión. El análisis de problemas es una de las herramientas fundamentales en la planificación, especialmente a la hora de elaborar un proyecto socio-integrador. El análisis del árbol de problemas, llamado también análisis situacional o simplemente análisis de problemas, ayuda a encontrar soluciones a través del mapeo del problema. Identifica en la parte inferior las causas o determinantes, en el tronco el problema central y en la zona superior las consecuencias o efectos. Un problema consiste en un estado negativo y no en la ausencia de su solución. Por ejemplo, una falta de repuestos no es un problema y sí lo es un equipo que no funciona. En el árbol de problema, los efectos gráficamente corresponden a las hojas o copas del árbol. En el ejemplo de la presencia de aguas negras en la vía pública, los efectos pueden ser acumulación de aguas negras en la vía pública, riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas en la población, presencia de roedores y mosquitos que pueden transmitir enfermedades infectocontagiosas, contaminación de agua, suelo y aire ocasionando daños a la salud, disminuyendo la disponibilidad per cápita del recurso agua. Proliferación de vectores ocasionando daños a la salud.
deterioro en la vía pública incurriendo en daños a terceros, conflictos por denuncias entre familias y vecinos, deterioro de la estética en el ambiente, creando imágenes negativas en el turismo. El problema central gráficamente corresponde al tronco del árbol. En el ejemplo desarrollado hasta ahora, se puede identificar el problema central como la carencia de una red de recolección de aguas negras y grises en la comunidad. Las causas gráficamente corresponden a las raíces del árbol. La mayoría de administradores de sistemas de aguas con acometida domiciliar no contemplan en la inversión el rubro del tratamiento de las aguas residuales. Otra causa puede ser que los usuarios del agua potable no cuentan con la conciencia sanitaria y ambiental para percibir los efectos negativos en la salud y el ambiente por la falta de tratamiento de las aguas residuales. Una causa más puede ser que las empresas constructoras de urbanizaciones, constructores de inmuebles y propietarios de parcelaciones habitacionales no prevén o no dejan el espacio suficiente en el terreno para que se construyan los sistemas de tratamiento de las aguas residuales. Otra posible causa radica en el hecho de que las familias descargan las aguas residuales directamente a la vía pública y cuerpos receptores de agua, incumpliendo las normativas vigentes. Y por último, una causa más puede ser el poco interés existente por parte de organismos gubernamentales de apoyo técnico financiero a proyectos destinados al tratamiento de aguas residuales. Es muy importante considerar los recursos humanos, no solo los materiales. La comunidad posee muchas energías y sabidurías que podemos tratar de conocer mejor. Dentro de los recursos debemos considerar, por ejemplo, los recursos internos, referidos a los niveles de organización existentes en la comunidad, es decir, las organizaciones sociales que forman parte de nuestro entorno, consejos comunales, juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, centros juveniles, clubes deportivos, comité de mesas técnicas, entre otras organizaciones ciudadanas. Como recursos externos podemos considerar los locales, consistentes en los grados de apoyo que se logren de parte de la autoridad local, del municipio u otras instituciones que forman parte del entorno. Los nacionales, basados en instituciones nacionales que estén especializadas en el problema o interesadas en su solución, tales como la empresa privada, otros organismos del Estado y las organizaciones no gubernamentales. Con el diagnóstico estamos delimitando nuestro campo de acción. También estamos realizando una síntesis de todo el trabajo desarrollado anteriormente y además estamos facilitando la etapa siguiente, el árbol de objetivo o la formulación de soluciones, ya que con un correcto diagnóstico del problema se puede dar inicio a una solución eficaz. Comunicar los resultados. Comunicar los resultados a la comunidad significa planificar actividades de comunicación que den a conocer los resultados del diagnóstico a la comunidad y que ésta pueda comentarlos y hacer sus observaciones. También es recomendable darlo a conocer fuera de la comunidad, a la prensa regional y nacional, a las autoridades gubernamentales, a las autoridades universitarias, a los empresarios locales, a la comunidad universitaria, según sea el caso. Para ello debemos elaborar un documento sistematizado que dé cuenta del problema, cuál es su magnitud, cómo está afectando a la comunidad y las acciones que se debieran implementar para contenerlo y aportar a su solución. Este documento es el que se denomina Proyecto Sociointegrador o Proyecto de Gestión de Obras Civiles. La comunidad y sus organizaciones sociales son una fuente primaria indispensable a la hora de conocer problemas sectoriales y buscar alternativas de solución. Son los actores principales para ambos procesos. Teniendo en cuenta este factor, para quienes desean actuar en la búsqueda de soluciones a problemas cotidianos, basta con mirar a su alrededor para encontrar las respuestas necesarias al momento de pensar en un proyecto sociointegrador o un proyecto de gestión de obras civiles. Generalmente los proyectos que se presentan a instancias gubernamentales carecen de información actualizada y sistematizada del problema que se pretende enfrentar. Ello ocurre principalmente por la falta de herramientas técnicas y metodológicas que se requieren para tales fines y que son un bien escaso en el ámbito comunitario y asociativo de base.
Al momento de pensar en un proyecto socio-integrador o de gestión de obras civiles de iniciativa comunitaria, debemos recordar siempre que nuestra propuesta de acción debe estar respaldada por un diagnóstico. Y si este diagnóstico es construido con métodos participativos, mucho mejor. No olvidar que la fundamentación de un problema que deseamos enfrentar se debe expresar por una parte de manera cuantitativa, es decir, a cuántos afecta, desde cuándo, las características sociodemográficas del entorno donde se expresa dicho problema, entre otros aspectos muy importantes. Y por cierto, los aspectos cualitativos descriptivos de la situación, es decir, sus causas, efectos, relaciones, etc., ya que ambos datos en conjunto enriquecerán el trabajo. En conclusión, las fases que se deben cumplir para la realización del diagnóstico participativo comunitario son las siguientes. Primera, identificar el problema a través de reuniones con los habitantes de la comunidad. Segunda fase, elaborar plan de diagnóstico. Hasta ahora contamos con un problema central seleccionado, un marco de análisis y una lista de preguntas. En este paso nos corresponde preparar las actividades y los recursos para investigar el problema. La preparación parte de una discusión amplia sobre lo que queremos lograr con el diagnóstico, es decir, discutimos los resultados u objetivos que perseguimos. La tercera fase corresponde a la recolección de la información, etapa que podemos cumplir con la aplicación de técnicas e instrumentos que mejor se adapten a la comunidad en la que se realizará el diagnóstico participativo. La cuarta fase se fundamenta en el proceso de la información, es decir, en el análisis y estudio de esos resultados, para lo cual existen técnicas precisas. La quinta y última fase representa la socialización de los resultados, de la que ya hablamos anteriormente. Los actuales procesos de trabajo, como trabajar organizadamente en la elaboración de un proyecto socio-integrador o un proyecto de gestión de obras civiles, particularmente en el campo de la construcción civil, exigen la conformación de equipos altamente motivados, con un claro sentido de dirección y propósito, donde la máxima satisfacción es posible gracias a una excelente interrelación entre sus integrantes que sirve como plataforma para ofrecer respuestas satisfactorias, pertinentes y oportunas ante cualquier reto, lo que garantizará el éxito en las metas y objetivos propuestos. Gracias por la atención prestada a este video. Recuerden suscribirse a este canal educativo y aplicar un clic sobre el botón me gusta. Soy Nelson Corredor Trejo, facilitador de la Unidad Curricular Tutoría de Proyectos 1 del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida, Clever Ramírez.